Hola, muy buenas tardes. Soy Marisela Alfaro Merchant, estudiante del doctorado en educación por la Universidad de IEXPE. El día de hoy, como parte de la materia Seminario de Constructos y Desarrollo Teórico, voy a compartirles mis avances del proyecto de investigación titulado Hacia una implementación efectiva de CLIL, un estudio integral sobre percepciones, prácticas e impacto en la instrucción en inglés, basado en contenido en la Facultad de Contaduría y Administración UNACH. Voy a hablarles sobre algunos componentes de este avance, de este proyecto de investigación, como es la problemática, la justificación. Vamos a hablar un poco de los referentes teóricos, del objetivo general, de los objetivos específicos. Voy a hacer un acercamiento acerca de la metodología, cómo se pretende llevar a cabo esta investigación, cómo se pretende ser abordada. Y por supuesto hablaremos de algunos estudios recientes y que se han hecho en el tema. Cerraré dando una breve conclusión y una propuesta pedagógica como resultado de esta investigación. Voy a dar paso entonces a la presentación de los avances de este proyecto, como bien mencioné en un inicio. Hablemos de la problematización y justificación, cómo surge la necesidad en su servidora de poder abordar este tema. Sabemos que las reformas políticas hoy en día en México se han modificado, así como el desarrollo de la globalización, la revolución de las telecomunicaciones, las necesidades, las redes sociales, la tecnología, el cambio de las generaciones. Todo esto nos ha llevado a una necesidad de la formación permanente educativa de los individuos en esta sociedad. Es decir, nace una necesidad de estar constantemente preparados en distintos ámbitos, ya que es lo que nos demanda la vida el día de hoy, es lo que nos demanda nuestro nuevo contexto y las nuevas generaciones. Y debido precisamente a esta necesidad, una de ellas y la que nos acerca a la inmediatez de la comunicación con otros a lo largo del mundo es el aprendizaje de idiomas, principalmente refiriéndome al manejo y a la competencia del idioma inglés en todos sus ámbitos. ¿Qué pasa entonces hoy en día? Cuando hablamos del aprendizaje o la enseñanza de un idioma, se nos viene a la mente el que podamos comunicarnos, el que podamos hacer uso de este idioma. Sin embargo, ya no solo se trata de saber cómo pedir un café, de saber cómo ordenar en un restaurante o de preguntar en dónde se encuentra tal lugar o dar información personal. Lo que generalmente las clases formales en los libros, pues es lo que se toca, las clases formales instruidas en el aula. La mayoría de las actividades de los libros están precisamente enfocadas a esto, a una gramática, a unas situaciones que no siempre son contextualizadas, que no siempre son reales, aunque se han visto esfuerzos para que esto se lleve a cabo, ¿no? Cada vez vemos en los distintos métodos que tratan de incluir estos ambientes un tanto reales, ¿no? De manera que al observar, con el paso de mi experiencia docente, con el pasar de los años, con el trabajar con distintos métodos, dando clases en distintas instituciones y también a lo largo del conocimiento de las diferentes estrategias de enseñanza que he adquirido, pues me he dado cuenta que con el paso del tiempo, si no se aplica o si no tenemos un aprendizaje que esté aplicado de acuerdo con la metodología que llene nuestras expectativas y nuestras necesidades, pueden no obtenerse los aprendizajes esperados. Y aquí es donde entonces, ¿qué pasa con los alumnos cuando los docentes empleamos un enfoque de enseñanza diferente al que estamos acostumbrados a usar en nuestro contexto? Ok, de manera entonces que CLIL es un enfoque, para algunos autores nos referimos a un enfoque de enseñanza y aprendizaje en donde los estudiantes aprenden a través de una lengua meta contenidos de alguna asignatura, de alguna materia. Se aprenden o se ven contenidos de distintos campos a través de una lengua diferente a su lengua materna.
porque mis objetivos y mis preguntas de investigación en este caso son los siguientes. Analizar las características lingüísticas que estudiantes de la UNACH desarrollan de acuerdo al enfoque CLIL cuando reciben clases bajo este enfoque. Y los específicos son conocer la actitud que las y los estudiantes muestran hacia las clases CLIL, hacia este tipo de clases, hacia esta metodología. Identificar las estrategias didácticas que los docentes necesitamos para impartir una clase CLIL. Porque debo mencionar que para aplicar cualquier tipo de metodología, como sabemos, estas han ido cambiando a lo largo del tiempo, también los docentes, los profesionales de la educación, necesitamos una preparación, necesitamos tener un conocimiento en el área y un conocimiento en el enfoque que queremos aplicar para que este pueda funcionar y podamos obtener los resultados que se esperan. Esto es lo que deseo alcanzar por medio de pues estos objetivos que estoy planteando. Para ello también tuve que hacerme algunas preguntas de investigación como los siguientes. ¿Cómo responden estudiantes de una licenciatura a las clases CLIL en comparación con las clases de inglés? ¿Qué estrategias de enseñanza necesitamos las y los docentes para implementar clases CLIL? ¿Cómo afecta este tipo de clases tanto estudiantes como docentes de una licenciatura? Porque no solamente estamos hablando de un cambio en los estudiantes, sino también va a venir una preparación hacia el docente. ¿Cómo esta le va a afectar a él? ¿Lo va a beneficiar? ¿Cómo lo va a beneficiar el dar sus clases o una de sus clases en inglés, ¿no? Vamos a ver cuál va a ser la reacción de los estudiantes, cuál va a ser la reacción de los docentes, qué resultados podemos tener. Para ello también es importante hablar acerca de qué nos dice la teoría respecto a la enseñanza de lenguas extranjeras, al proceso de enseñanza-aprendizaje, el enfoque CLIL. Ahora bien, las metodologías en la enseñanza de lenguas han evolucionado en virtud de las diferentes necesidades, como ya bien yo mencionaba desde un principio. Existen también factores que pueden afectar el aprendizaje de una lengua, como las emociones, la actitud, etcétera, así como el aprendizaje en niños, porque es importante hablar un poquito de esto y ver cómo el cerebro se va desarrollando a través del tiempo hasta llegar a la madurez. El proceso de enseñanza-aprendizaje, cuál es el papel del docente, cuál es el papel de los estudiantes, de las estudiantes, cómo afectan estas variables afectivas, ¿no? Los efectos de las competencias de los docentes y el aprendizaje centrado en el alumno. Y cuando nos referimos al enfoque CLIL, bueno, tenemos que resaltar que, como mencioné anteriormente, es un doble enfoque educativo de aprendizaje de contenidos y una lengua extranjera. ¿Cuáles pueden ser las diferencias entre mi enfoque al que yo me estoy refiriendo en esta investigación y a otros enfoques, ¿no? Y cuáles son algunos de los beneficios que según algunos autores se manejan o se obtienen a través de este enfoque CLIL, como es el motivar estudiantes, el desarrollo cognitivo, se desarrollan estrategias de comunicación, se aprende a hablar y a escribir en un lenguaje académico que al final de cuentas es lo que estudiantes de licenciaturas requieren. Y estos son algunos de los temas que en mi revisión de la literatura estoy manejando el rol del estudiante, características de un docente CLIL, el rol de la lengua, el rol de los materiales, el rol de la planeación, las actividades cognitivas, estudios realizados, entre otros. Otros estudios que se han realizado y que son necesarios para poder reforzar esto, lo que estamos hablando es, han habido distintos, principalmente en Europa, de donde podríamos decir se ha dado más la oportunidad o han estado interesados en estudiar este enfoque. Uno de ellos es en Moreno 2013, con 130 estudiantes españoles, donde hubieron dos grupos, un grupo que tomaba clases bajo CLIL y otro que no tomaba clases bajo este enfoque. Y se demuestra que los estudiantes CLIL mostraron un mayor manejo del vocabulario del léxico.
Otros, bueno, entre ellos tenemos los de Jiménez y Ruiz, los de Juan Garau, los de La Sagavaste y Ruiz, donde la mayoría de estos hicieron los estudios entre dos distintos grupos, unos que estaban aprendiendo bajo este enfoque CLIL, y cuáles fueron algunas de estas de estos beneficios que se descubrieron. Una superioridad del desarrollo del repertorio del léxico, los estudiantes CLIL tenían mayor fluidez, los estudiantes CLIL presentaban una mayor precisión en su organización de contenido, vocabulario, uso del lenguaje, es decir, realmente su manejo en la lengua meta se vio mayor beneficiada. ¿Cuál va a ser mi acercamiento metodológico? Pretendo que esta investigación, por supuesto, será bajo el enfoque cualitativo, aplicando la investigación-acción. Sabemos que la investigación-acción es de gran beneficio para nosotros como especialistas de la educación. Nos va a permitir ser parte de la investigación y nos va a permitir también poder hacerlo a través de ciclos y hacer las adaptaciones o las adecuaciones que nosotros necesitemos y poder emplear nuevamente con base a las distintas técnicas y estrategias de recolección de información que nosotros hagamos para reflexionar, para ver qué funcionó, para ver qué no funcionó y tener una mejor práctica profesional al finalizar esta investigación. ¿Cuál es el contexto? En la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas, sabemos que esta es nuestra máxima casa de estudios y se pretende que los participantes sean estudiantes y docentes de licenciaturas de la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1 de la UNACH. Cabe resaltar que estos docentes, gran parte de ellos tienen un nivel intermedio de inglés, lo que podría facilitar el que ellos puedan emplear este enfoque CLIL con los estudiantes y podamos obtener resultados más objetivos y concretos. La estrategia metodológica, como mencioné, es 2 grandes ciclos y algunas de las técnicas para la recolección de la información que se pretenden aplicar son grupo focal a los grupos con los que se van a trabajar, grupo focal con los docentes, observaciones libres, entrevistas, observaciones estructuradas y, por supuesto, el diario de campo, por supuesto, lo que nos va a permitir el ir recabando la información que vayamos obteniendo de las clases. Todo esto para al finalizar poder concluir con una sugerencia pedagógica que es la capacitación CLIL, y para ello en esta capacitación se pretende ver antecedentes CLIL, el rol de los contenidos y de la lengua, las 4C, la preparación e impartición de una clase CLIL y nuestro rol como docentes. Esto es a grandes rasgos para que este tipo de cursos se puedan dar a profesionales de la educación. Esperemos que esta investigación se pueda llevar a cabo de la manera en que está planteada y en breve también esperemos que pueda compartirles los resultados de esta investigación. Muchísimas gracias. Buenas tardes.